Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y ya estamos listos para presentarles un nuevo programa sobre el acontecer mundial. En el marco del cuarto aniversario luctuoso de la muerte de Hugo Chávez es que nos preguntamos sobre la situación política, económica y social por el que atraviesa Venezuela. Una oportunidad para revisar las guerras abiertas de Nicolás Maduro, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en la era de Donald Trump, así como la suspensión de Venezuela del Mercosur. Asimismo, les llevamos hasta sus pantallas las problemáticas migratorias y fronterizas con entrevistas de expertos y comentarios especializados. Les pido que me acompañen. A partir de circunstancias externas como la crisis financiera de 2008, la caída de los precios del petróleo, lo mismo que por factores internos como la disminución del crédito bancario y el deterioro de la productividad y competitividad, Venezuela ha enfrentado una severa crisis económica, institucional y social. Tal era la gravedad de escasez de productos básicos y desempleo que el 25 de enero de 2016 se dio a conocer un decreto de emergencia económica nacional que fue rechazado días después por la Asamblea Nacional, alegando que la medida acrecentaría la crisis. Para el 26 de abril siguiente, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela inició formalmente un proceso de convocatoria para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro a la mitad de su periodo. Sin embargo, en octubre de 2016, 6 tribunales penales inferiores estatales venezolanos declararon nulos los procesos previos de recolección de firmas en sus estados, siguiendo dictámenes previos del Tribunal Supremo de Justicia. La suspensión desató la crisis política en Venezuela, con un llamado de la oposición a marchas pacíficas multitudinarias con la consigna de reclamar el derecho constitucional al referendo. Posteriormente, el 9 de enero de 2017, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró al presidente Nicolás Maduro en abandono del cargo, al responsabilizarlo de la grave crisis que sufre el país, aunque la justicia determinó que carece de facultad para destituirlo. La Asamblea Nacional, controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática, votó esta iniciativa y pidió la celebración adelantada de elecciones, en la víspera de que Maduro cumpla su cuarto año de mandato. El 24 de febrero de 2017 se sumó a esta petición el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para que Venezuela transite de lo que calificó como régimen autoritario hacia la democracia, por lo que exigió a los Estados miembros de la OEA a suspenderlo del organismo. Nicolás Maduro sigue practicando una serie de malabarismos para sobrevivir políticamente en aras de terminar su mandato que se cumple después de la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela que tendrán lugar en el 2018. Y es que Venezuela está viviendo una serie de crisis simultáneas, una aguda crisis política, un descalabro económico, la hiperinflación, la caída en los precios internacionales de las materias primas, así como un deterioro institucional que viene acompañado de una arremetida autoritaria del gobierno. Y es que este país en asfixia también carga con la segunda tasa de homicidios más altas del mundo después de Honduras, pero también con una escasez de alimentos y medicinas que han llevado a una profunda crisis humanitaria, según lo establece Human Rights Watch. Pero se ha agudizado en buena parte, yo lo explico así, porque el gobierno no ha tenido la capacidad económica que tuvo cuando el chorro del crudo le llegó del exterior y él generosamente, como lo sabemos, vean las imágenes, por supuesto, de las gasolineras en el Bronx, en Estados Unidos, en donde se vendía petróleo venezolano a los pobres, a los que vivían en ese rumbo, y esto lo hacía con Nicaragua, lo hacía con El Salvador, exactamente, y con muchos otros países, ¿no? Especialmente le fueron latinoamericanos, ¿no? Bueno, bien, este es un proyecto que Hugo Chávez maneja. Es una situación insostenible, tanto en el campo económico como en el campo político. Está prácticamente paralizado el sistema político, prácticamente paralizada la economía. Entonces, yo creo que estamos en la fase terminal de una larga crisis que inició con el triunfo electoral del actual presidente Maduro hace unos 3 años.
Ha sido un gobierno que no ha sido capaz de adecuar la situación a la crisis petrolera mundial, que es el 90% de los ingresos en dólares. Ha sido un gobierno con política dogmática. Y hoy día está en una situación en la cual el 80% de la población no la apoya más. Entonces yo pienso que ese malestar general de la sociedad se transmite a las Fuerzas Armadas y yo pienso que una sublevación militar no está muy lejos. El panorama es crítico en Venezuela. Lo que más duele es ver la escasez de alimentos, la pobreza que se multiplica y lo triste de no ver una salida digna a este problema al que se enfrentan. Veamos la parte económica. La parte económica es muy complicada. La producción de Venezuela es en 90% petróleo. La producción ha ido decayendo en los últimos años, a pesar de tener las reservas más grandes del mundo, o una de las reservas más grandes del mundo. Está produciendo, de acuerdo a los últimos datos que tengo, 2.250.000 barriles diarios. Pero de estos, tiene que entregar 660.000 diarios a China, en un arreglo que comenzó en el año 2007 y con el cual podríamos decir el petróleo está hipotecado desde entonces. Se está entregando, pero ya no se está recibiendo el dinero. El dinero ya se recibió. La situación de descomposición generalizada ha levantado el enojo y el malestar de la sociedad, al tiempo de golpear letalmente la credibilidad del gobierno bolivariano, revolucionario y socialista del siglo XXI. El nodo que fuera capaz de liderar uno de los experimentos geopolíticos más interesantes de América Latina bajo el marcaje de los países del ALBA. Sin oxígeno, las cuentas alegres que dejó Hugo Chávez en materia social con sus misiones bolivarianas, mismas que redujeron la pobreza y distribuyeron de manera más equitativa la riqueza, están siendo reversibles por el fin del superciclo económico basado en los altos precios internacionales de las materias primas y que surtió efecto con la diplomacia del oro negro. Bajo una posición de atrincheramiento y de aislamiento, el chavismo falla por su negativa de favorecer una rectificación profunda en Venezuela e implementar correctivos que aseguren la estabilidad. Sí, mira, en el fondo son 2-3 etapas en el proceso revolucionario que inicia con Chávez en 99. La primera es una fase de conseguir la mayoría de votos y de consolidación del sistema. La segunda fase es el golpe de Estado de la derecha. La tercera es ya el modelo definitivo que caracteriza al comandante Chávez. Y la última, que es cuando Chávez muere y Maduro asume la presidencia con un escaso margen de 300.000 votos frente al candidato de la oposición. Y yo diría que cualitativamente diferente son las fases de Chávez con las de Maduro, esencialmente porque el soporte material del sistema que el comandante había pensado se desvaneció con la crisis petrolera. Si hablamos de remanentes, el principal remanente es el presidente actual, Nicolás Maduro, que recordemos, él asume la presidencia y es designado realmente por Hugo Chávez en octubre de 2012. Hugo Chávez muere en marzo de 2013, pero en octubre de 2012, en una aparición en televisión, él dice que en caso de que su viaje a Cuba resulte mal, que desaparezca él, le pide a todo el pueblo que vote por vote por Nicolás Maduro en las próximas elecciones, que él es la persona indicada para seguir adelante con la revolución bolivariana.
La muerte de Hugo Chávez incuestionablemente ocasiona un gran cambio en la personalidad del Ejecutivo. De la personalidad, no creo que los fines, no creo que el proyecto llamado bolivariano de Hugo haya sido transformado por Maduro. Lo que yo sí siento es que es un cambio de personalidades, de pues ese extraordinario carisma que tenía Hugo Chávez, no hay ninguna duda, por supuesto, de esa proximidad con que se manejó con los líderes latinoamericanos, especialmente obviamente con Fidel, que acaba de morir, pero con muchos otros más, Evo, Correa, por supuesto, Kirchner, Lula, etcétera, ha cambiado. El chavismo perdió un bastión de seguridad y de comodidad cuando la Asamblea Nacional se pintó de colores con la oposición ante la victoria histórica de la derecha conservadora en las elecciones legislativas que tuvieron lugar en diciembre del 2015. A partir de entonces, la guerra entre el Poder Ejecutivo y el Congreso ha sido declarada y recurrente, una consigna para desconocer y prácticamente desahuciar sus competencias de la Asamblea Nacional y vetar todo aquello que emane de su poder. Recordemos que el Tribunal Supremo declaró en desacato a la Asamblea Nacional y que el referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, que impulsó la oposición, terminó en el fracaso después de que las autoridades electorales hayan suspendido el proceso. Donde una fracción de la oposición controla la Asamblea Legislativa y la otra parte del poder es en manos del Poder Ejecutivo, del electoral, tiene un Consejo Nacional Electoral y por supuesto del judicial, del Tribunal Supremo básicamente. Y entonces en ese enfrentamiento entre los dos sistemas o subsistemas se desconocen mutuamente y el Estado deja su capacidad de coordinar e instrumentar los flujos materiales e ideales del sistema social. Y eso es lo que ha sucedido ahora, ¿no? Como no hay cooperación entre esos sectores, un factor, digamos, la Asamblea Legislativa Nacional saca una ley y 3 semanas después la Corte Suprema la anula por inconstitucional. O por otra parte, la Asamblea Legislativa desconoce al presidente, pese a que ha sido elegido formalmente bien. Entonces, lo que tú tienes es esencialmente un cuerpo en el cual la cabeza está paralizada. Han tratado de encontrar un camino, el camino de las urnas, de la vía electoral. Y yo creo que el camino electoral ha sido muy bien manejado por el régimen de Venezuela desde hace muchos años. Si vemos cada cuándo tienen elecciones, pues ha habido mucho tiempo en el que tienen elecciones anuales o referendos, pero lo han podido lograr, han podido sobrevivir de una manera tal que no hay cambio en el régimen. La oposición está desorganizada, desorientada, y en este año tendrán que refrendar la validez de los partidos de oposición. Una oposición que está desmembrada y por tanto ha tenido muy dividida y por tanto ha tenido y que además una oposición que ha querido recurrir a los líderes muy desprestigiados de gobiernos extranjeros para que le den cierto apoyo, ¿no? Bueno, una cosa es Felipe González, estoy totalmente de acuerdo, otro es Zapatero, otro es Aznar, otro es Felipe Calderón, para citar 3 casos, y por el otro lado, no por voluntad específicamente de Venezuela, sino creo por la espléndida sensibilidad humana que tiene Francisco, su intervención también en una búsqueda de una mediación y una conciliación. La confrontación entre el oficialismo y el antichavismo ha sido una preocupación recurrente de la comunidad internacional, quien ha extendido sus buenos oficios para mediar a través del Vaticano y de la UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas. Sin embargo, los obstáculos, los reveses y las dilaciones permitieron suspender este diálogo entre el chavismo y la oposición en diciembre del 2016.
Prácticamente lo que la oposición venezolana está pidiendo son 4 cosas muy puntuales: la liberación de presos políticos, la atención de víctimas ante la crisis humanitaria, un respeto a las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, así como la celebración de elecciones de gobernadores y de alcaldes. Cuando con la ayuda de UNASUR y del Papa empiezan a reunirse para sentarse, yo decía, no va a llegar a nada esto, porque ninguno de los dos está dispuesto a hacer concesiones reales, porque cada uno de los dos piensa todavía que va a ganar bajo los términos que le interesan a él. Entonces no van a sacrificar nada hasta que los dos han llegado a la conclusión que no hay victoria posible con ese juego de cero suma, que yo tomo todos los beneficios y tú eres el vencido. Y llegas a la conclusión que negociaciones solo tienen éxito cuando las dos partes han llegado a la conclusión que no pueden imponer sus condiciones e intereses por la fuerza. Mientras uno de los dos piensa que va a ganar ese conflicto con el otro, con el adversario, no va a negociar, porque piensa que por la guerra o imponiendo puede ganar más que por la negociación. El enviado del Vaticano está muy cercano a las figuras del régimen, y esto es algo que la oposición también se queja de ello, protesta por ello, y tienen razón, porque no pueden confiar en un intermediario que no es imparcial. La mediación es un proceso muy delicado, muy complicado de solución de pacífica de controversias entre estados, porque aquí hay una controversia también, no solamente de los grupos internos, sino también hay una controversia entre la visión y la posición, como se va a explicitar en la reunión de la OEA a mitad del año aquí en México, entre ciertos gobiernos comandados por los Estados Unidos y el gobierno venezolano, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha marchado? Bueno, es un proceso que requiere de una intensa maduración, de un cuidado muy fino de las cosas, de una confianza de las partes, mientras algunos de los que se llaman mediadores, vecinos y no vecinos, pretenden simplemente darle el apoyo para el propósito principal, que es derribar a Maduro, pues es lógico que el gobierno, que es legítimo, no esté de acuerdo en integrarse a ese proceso. Sin embargo, siento que los contactos están avanzando, pero no para obligar a la renuncia de un presidente legítimo en América. La situación actual en Venezuela está marcada por 2 nuevas coyunturas que se están dando en el escenario regional e internacional y que pueden influenciar el movimiento de fichas en un momento delicado y de enorme confrontación en este país andino y caribeño. Me estoy refiriendo a la llegada de Donald Trump en Estados Unidos, pero también el ejercicio y el desempeño que ha tenido Luis Almagro como secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Precisamente el ex canciller uruguayo Luis Almagro presentó un informe sobre la crisis en Venezuela y también solicitó la invocación de la Carta Democrática Interamericana, un tema que genera división, tirria y prácticamente incendia el ambiente latinoamericano, porque muchos de sus países han optado por la divisa de la cautela y prácticamente del inmovilismo en aras de darle mayor tiempo a la oposición y al gobierno para mediar la situación. Ambas partes había una, si tú quieres, una arrogancia del poder. Cuando la oposición gana las elecciones de diciembre,
y consigue la mayoría en la Asamblea Nacional, declara el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alú, del Partido Socialdemócrata, en menos de 6 meses vamos a sacar a Maduro, poder ejecutivo del Palacio de Miraflores. O sea, prácticamente sentía que la votación era un empoderamiento para sacar el gobierno lo antes posible, cuando a mi juicio la votación era un mandato para cambiar la política del gobierno, pero no necesariamente para sacarlo, porque el gobierno de Maduro era formalmente constitucional, porque había ganado en elecciones libres también. Entonces, esa soberbia de la oposición encuentra su par en la soberbia del Ejecutivo, que dice, esto es un intento de subversión burgués, una repetición del golpe de 2002, pero en otra forma. Nosotros representamos los intereses del pueblo y de la revolución, y por lo tanto no vamos a aceptar ese intento de sacarnos a la fuerza. La perenne, vamos a poner esa palabra, que a algunos no le debe gustar, pero hay que examinarla, la perenne agresión norteamericana a los países del continente que en alguna forma toman una vía democrática e independiente, y más aún si esta es de una orientación hacia la izquierda, como evidentemente ocurre, antiliberal de los proyectos, anticonsenso de Washington, pues entonces hay una agresión velada, como fue la de Obama, evidentemente que ocurrió, por supuesto, a quien Maduro le reclamó frecuentemente la intromisión, y que ahora pues está trasladándose en algo que no puedo yo definir porque no conozco cuál será la estrategia de Trump con relación a Venezuela. Pero lo que sí podemos saber es que el secretario general de la OEA en este momento, el uruguayo, que fue canciller, por supuesto, ha tomado una actitud que no corresponde a las responsabilidades de un secretario general de un organismo internacional. Ha tomado la causa, la búsqueda, la intención por todas las fórmulas posibles de derribar un gobierno legítimo. Las presiones para invocar y aplicar la Carta Democrática Interamericana para el caso de Venezuela han subido de tono, junto con las peticiones de que Venezuela sea suspendida como país miembro del organismo hemisférico. En últimas fechas, 45 organizaciones no gubernamentales venezolanas dedicadas a la defensa de los derechos humanos unieron sus voces para no obviar el deterioro institucional y las prácticas antidemocráticas del gobierno de Nicolás Maduro. En esta tesitura se ha apuntado Paraguay, un país que desde un principio ha insistido en aplicar la Carta Democrática Interamericana y sancionar a Venezuela, al tiempo de que Mauricio Macri, en un viaje a España, se mostró a favor de activar el instrumento jurídico ante la dramática situación política, económica y social que acompaña a Venezuela. De igual manera, Luis Almagro solicitó la celebración de elecciones libres y abiertas en Venezuela como una salida al régimen autoritario. No hay ninguna duda para ningún observador internacional que el tema eje va a ser este. Y el propósito, la invocación de la Carta Democrática, sí. Y esto puede provocar eventualmente, no tengo los elementos para poder hablar más, pero sí percibo que dentro de la OEA hay una corriente. No creo que se incluya México, espero. No creo que se incluya México. Espero que México no esté dentro de ellos en ese momento, y más por ser el país que auspicia el evento, primero, y segundo, por algo que la historia nos tiene que hacer recordar. México en el año 62, en Punta del Este, fue el único país, con un voto de abstención del Uruguay, pero el único país que se opuso a la expulsión de Cuba por la incompatibilidad de los regímenes democráticos de América Latina, posición de los Estados Unidos. Los regímenes democráticos, en la mitad de ellos estaban en manos de militares. Así es que entonces, ¿cuál compatibilidad democrática? Y me pregunto en Estados Unidos también, el día de hoy, la figura de la democracia. El primer intento de hacerlo por Almagro
como secretario general de la OEA fracasó, porque demasiada gente vio allá la mano peluda de Estados Unidos con golpes de Estado y meterse en asuntos internos. Y todavía el pensamiento bolivariano de Chávez, etcétera, estaba fresco. Por lo tanto, Washington y Almagro no consiguieron los votos que necesitaban para castigar al gobierno de Maduro. Pero como Maduro no modificó su política, no dio indicios de ningún tipo de estar en condiciones de superar los problemas del país, entonces, con el tiempo, la balanza de poder se inclina en favor de la gente que quiere sacarlo a la fuerza. Y ahora entonces ya hay una intervención abierta de sectores del Senado y del Congreso estadounidense que piden que Trump actúe contra Maduro. Ya lo hicieron al acusar al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami de estar vinculado al narcotráfico, etcétera, etcétera. Y el próximo paso va a ser, si la situación sigue deteriorándose, que van a invocar la cláusula 21 de esa carta, que va a cancelar la participación de Venezuela en esa institución. Como producto de la llegada de la furia populista en Estados Unidos, es que las relaciones entre la Unión Americana y Venezuela sufrirán un nuevo reacomodo. Relaciones tirantes y tiesas que se han practicado desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999 y que no prometen mejorar bajo la presidencia de Trump, el presidente de Estados Unidos, quien recibió en la Casa Blanca a Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace 3 años. Por otro lado, la ofensiva de la Casa Blanca contra el gobierno de Nicolás Maduro tomó un nuevo giro ante las sanciones impuestas por tráfico internacional de narcóticos en contra del vicepresidente venezolano Tarek El Aissami, quien tomaba vuelo como posible sucesor en 2018 frente al declive de Diosdado Cabello. Este vicepresidente, que fue nombrado en enero del 2017 y que presume lazos cercanos con Siria y Rusia y la organización chiita del Hezbollah en Líbano. Con esta acción, Washington se involucra directamente en la carrera presidencial en Venezuela. La visita de Lilian Tintori a Washington indudablemente que tuvo efectos y vamos a ver cómo actúan los miembros del Congreso norteamericano, si pueden hacer alguna declaración o pueden tomar algunas medidas extras en contra de algunos personajes en Venezuela. Vemos las medidas que se declararon en contra del vicepresidente ejecutivo y realmente pues eso es algo muy serio que le impide viajar a algunos países, que lo va a tener bajo una amenaza pendiente y que yo creo que lo mantendrá sin salir de Venezuela. Yo pienso que realmente la persona que podía haber tomado el poder a la muerte de Hugo Chávez era Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque él es un militar que comenzó al lado de Hugo Chávez. Nicolás Maduro llega después. Nicolás Maduro llega después, ya cuando Chávez se encuentra preso y cuando Chávez es defendido por Cilia Flores, y es ahí donde conoce él a Nicolás Maduro. Y desde ahí comienza esa historia juntos. Y bueno, finalmente Hugo Chávez lo declara el heredero universal. Sí hay una intervención, no solo la que está aludiendo, en la cual se le elimina de la vice, se le cuenta de un acto delincuencial al vicepresidente sin tener un elemento que lo pueda fundar, sino lo más grave, y ahí llegamos quizá al meollo de nuestro tema porque sucede en México, es a la constante agresión y persistente agresión de un individuo que dentro de las responsabilidades de la Carta de la OEA, se ha pasado por alto esa responsabilidad del respeto a la vida interna de los estados y se ha convertido en el adalid de la lucha
anti-Maduro en Venezuela. Esto no puede ocurrir, es totalmente intolerable. Por eso yo felicito, lo digo, con la coherencia del régimen castrista, estemos o no de acuerdo, castrista hasta el 18, lo será por la misma sangre, felicito el que haya impedido el ingreso de determinados personajes que pretendían realizar un evento que atacaba en principio al régimen, porque iba definitivamente contra el régimen. Y cada país, y creo que entonces en este caso México también puede hablar al respecto, pues tenemos el derecho, cada uno de nuestros países, a dejar entrar a las personas que pues nuestra soberanía lo permita, punto. Y por tanto a Calderón se molestó, pero Calderón no entró. Mira, yo pienso que el gran perdedor de esos últimos 4 años desde la muerte de Chávez ha sido Diosdado Cabello. Cabello, de hecho, era el hombre fuerte del régimen debajo y detrás de Chávez, porque él manejaba los files, los archivos de actuaciones sucias, secretas, ilegales, etcétera, los políticos, porque él había sido ministro del Interior. Es un tipo intrigante y peligroso. Entonces él tenía mucho poder, tanto poder que cuando Chávez nombra en la televisión, antes de ir a Cuba por última vez, a Maduro como su heredero, prácticamente Cabello se mete por sus propias pistolas y aparece entonces una conducción de esos dos elementos. Entonces, mientras tanto hay una lucha tanto oculta por el poder, que no es abierta entre Cabello y entre Maduro, porque ellos saben que ante su fragilidad, ante la oposición, etcétera, cualquier división del directorio es el fin de ambos. Y eso se debe a que Maduro tiene el apoyo de Padrino López, que es el jefe de la fracción que controla la Fuerza Armada. Y Tarek El Aissami es en el fondo el dauphin, el seguidor, el nuevo presidente de Maduro. Él iba a ser la figura del madurismo. Quizá uno de los acuerdos bipartidistas entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, cuando hablemos de política exterior, no solamente habrá acuerdos, ojalá y así sea, en materia del plan de paz en Colombia, pero seguramente tendrá que haber un cruce de caminos o un cruce de acciones para enfrentar la delicada situación en Venezuela. Debemos de recordar que el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que demanda la liberación de presos políticos, así como manifiesta su preocupación ante la crisis política, económica y humanitaria. Y es que hay que recordar que entre las relaciones entre Washington y Caracas también se apunta todo el tema petrolero, pues cualquier movimiento de la política energética de Estados Unidos puede generar impactos al precio del crudo en Venezuela, siendo Estados Unidos todavía su principal comprador. Cuando Chávez estaba en el gobierno tenía la gran ventaja de disponer de exportación petrolera de $100 por barril, lo que le daba una extraordinaria margen de maniobra para, por una parte, cooptar a la burguesía que tenía enfrente, para cooptar a las universidades que estaban en su contra, para darle a las clases medias y, por supuesto, para hacer amplios programas de desarrollo social y educativo. Y esa posibilidad de hacer un estado de bienestar tipo welfare state, o tipo socialdemócrata en Europa, empezó a desvanecerse cuando pega la crisis petrolera, porque no había fondos reservados suficientes para sobrevivir esa fase de crisis que tienen ahora y que no se prevé que va a terminar muy pronto. Si el presidente Maduro consigue estabilizar su situación económica, estabilizar la inconformidad de ciertos sectores y logra una conciliación a base de una mediación sensata, una mediación diplomática clásica, seguramente será un bono para poderse presentar nuevamente en el poder. Hay esa tradición dentro de los líderes de izquierda en América Latina, hay esa tradición.
Sin embargo, posiblemente pudiera haber una conciliación. Usted lo mencionaba en el caso del vicepresidente, pero también es un lame duck en este caso, aún para el propio madurismo, ¿no? Es una debilidad, una acusación que exista, que no todas las acusaciones del imperio son verdad, sino en general son lo contrario. La crisis en Venezuela completamente visible por parte de los organismos internacionales y muy difíciles de obviar por los organismos regionales, junto con el nuevo recambio político en los países del Cono Sur, es que está generando un golpe severo a esta izquierda latinoamericana chavista, así como ha tendido a reducir los espacios de maniobra del gobierno venezolano en manos de Nicolás Maduro. La llegada de Michel Temer en Brasil, de Mauricio Macri en Argentina, el no a una nueva postulación de Evo Morales en Bolivia, así como el fracaso de no haber alcanzado en primera vuelta electoral la victoria de Lenín Moreno en Ecuador, es decir, el delfín de Rafael Correa, pues nos habla de los serios aprietos que enfrenta Venezuela en materia de su política exterior, que está completamente hermanada con los países del ALBA. Políticamente va a perder aliados de los países del ALBA, pero vemos que este fin de semana justamente se reunieron representantes de los países del ALBA para recordar la desaparición de Hugo Chávez hace 4 años. Y como bien dices, ese grupo de países del ALBA va a ir perdiendo fuerza, aunque la fuerza siempre era desde Venezuela hacia ellos, a través de ayudas petroleras y de ayudas en efectivo. De cualquier manera, sí va a cambiar la situación política internacional de Nicolás Maduro y de Venezuela al irse cambiando los presidentes de los países que has mencionado. Yo pienso que en términos generales América Latina es hoy día un cadáver político comparado con lo que era bajo Chávez, Kirchner y Lula. Entonces era una fuerza real que podía negociar con Washington, etc. Ahora todo eso se ha caído. Y esto es en términos generales el caso, porque las grandes ilusiones de la derecha de quitar a la centroizquierda, a Kirchner, al paraguayo, a lo que quieren hacer en Nicaragua, etc., de quitarlos, ponerse en su lugar y volver las cosas al consenso de Washington, al Estado neoliberal, se han mostrado como ilusiones. Cuando Kuczynski sale de la plática con Trump, le preguntan cuál va a ser la relación del futuro entre Estados Unidos con Trump y entre América Latina. Entonces, te da una idea de la debilidad de América Latina. No hay tal fidelidad. Mire, yo siento que la verdadera situación, por eso me abstuve de hacer un comentario preciso interno, la verdadera situación de Venezuela la saben los venezolanos, pero si la queremos saber por la prensa occidental, vamos a tener que estar totalmente equivocados. Bueno, hay un elemento entre los muchísimos 300 periódicos del mundo en una ocasión señalaron en una fotografía en primera plana la pobreza y la situación de miseria y la crisis humanitaria a la que usted está aludiendo. Pero esa fotografía era de un sitio tomado en Estados Unidos. Entonces hay una distorsión. No niego que haya elementos que ocurran, pero hay una cuarta circunstancia internacional, el acoso evidente. Ya dije de organismos internacionales, específicamente la OEA, pero ahora lo estoy diciendo de la prensa internacional. El arribo de Michel Temer en Brasil y de Mauricio Macri en Argentina cambiaron las coordenadas del destino del Mercosur. Un Mercosur que busca adquirir una nueva vitalidad y reacomodo en materia de inserción económica internacional y que le apueste a la conclusión del largo y tedioso periodo de negociaciones comerciales abierto con la Unión Europea. Precisamente la llegada de las derechas conservadoras al Cono Sur buscan concretar el alejamiento con los países de la Alianza Bolivariana,
al tiempo de acercarse a Estados Unidos. Una teoría que últimamente tendrá que sufrir cambios ante la política proteccionista, aislacionista, xenófoba y antiglobalista de Donald Trump. Fue en este contexto que se inscribió el cese de Venezuela como país miembro del Mercosur. Venezuela está aislado económicamente. De nada le sirve pertenecer a un bloque económico si no tiene que intercambiar con ellos. Venezuela está concentrada en el tema de petróleo, no tiene otra cosa que ofrecer. Los recursos minerales, de los cuales tiene grandes reservas, pues no se han aprovechado adecuadamente. Las productoras metalúrgicas en la región del Orinoco no han tenido resultado, han sido muy mal administradas y la producción se pierde. Podrían estar produciendo aluminio, pero para producir aluminio requieres energía eléctrica. La energía eléctrica no se produce porque han sido mal administradas las hidroeléctricas. Todo eso realmente lleva a Venezuela a un callejón sin salida desde el punto de vista económico. Trump no tiene un mayor interés en meterse con América Latina porque tiene muchos problemas en Medio Oriente con Rusia. Y lo más seguro es que Trump no va a estar mucho tiempo en el gobierno porque lo van a sacar. Pero lo que sucede también es que hay una estructura de fondo que está vinculado a Miami, por ejemplo, y a la derecha republicana, a Ted Cruz y Rubio y Rosletinen, que sí, que quieren victorias baratas, es decir, que quieren tronar el gobierno de Ortega en Nicaragua. Y Venezuela obviamente sería una victoria barata y fácil, porque como el gobierno ya no tiene el apoyo de la población, es muy fácil tumbarlo. Y yo pienso que de esos sectores van a hacer una iniciativa para enterrar al gobierno de Maduro. Pero antes de esto pienso yo que se va a ver una sublevación militar. Es por la situación en la que está viviendo Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, que están viviendo un momento no feliz para el proyecto de la izquierda, no, efectivamente, y con serios enfrentamientos sociales dentro, ¿no? Por supuesto, veas el caso de Macri y su regreso a la Argentina y cómo encontró Buenos Aires 3 semanas después, o 3 días después del maravilloso discurso que pronunció en Madrid ante el rey, ¿no? Y ante los empresarios, por supuesto. Yo sí creo que esto es reflejo de lo que está ocurriendo con Venezuela, pero no dejemos de entender que Venezuela pertenece al UNASUR también, es otra organización muy sólida a la cual nosotros pues por una u otra manera en los regímenes de derecha que tuvimos no tuvimos ningún contacto formal y bueno, hablemos de Mercosur, pero yo diría que también podríamos hablar de los contactos que en este momento está teniendo la Alianza del Pacífico con relación a los países del este de la América Latina, ¿no? Y eso es saludable. Aunque el proyecto es incipiente, aunque el proyecto tiene que fortalecerse, es un acierto, por supuesto, y más tronado el TPP, como lo sabemos. Frente a los enredos del Mercosur y toda una nueva camada de intereses que se practica dentro de sus países fundadores como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, es que Venezuela fue suspendida de este mercado común. Bajo el alegato de no adecuar sus legislaciones económicas y comerciales y tampoco respetar el protocolo en materia de derechos humanos, Argentina y Brasil deciden separarla ante sus ambiciones de reconectarse con el mundo. Considerando los nuevos vientos que soplan desde la Casa Blanca, Michel Temer y Mauricio Macri han mostrado compromiso y voluntad, junto con el gobierno de Enrique Peña Nieto en México, de favorecer el proceso de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, una idea que también cobra el interés de la CEPAL y de Chile, el país que actualmente ostenta la presidencia pro tempore de este último bloque regional. Creo yo que siempre ha habido una división ahí entre, digamos, el brazo civil que representa a Nicolás Maduro y el brazo militar que representa a Diosdado Cabello.
Entonces, pues no sería difícil que una situación de inconformidad de los militares cambiara el panorama. Pero recordemos, cuando hablamos de cómo se reparten los escasos recursos de Venezuela, que la parte militar es bien remunerada y que comparando sueldos militares con sueldos civiles, la diferencia es abismal, cuando menos por la información que tenemos en el exterior. Sabemos que el Ejecutivo tiene los tanques y sabemos que la Asamblea Nacional tiene los papelitos de la votación, pero al fin y al cabo decide el tanque lo que pasa. Y por lo tanto vamos a negociar cómo hacemos una transición del poder, porque es obvio que hay un mandato de cambio de los ciudadanos, pero la forma en que esa transición se opera era en el fondo el asunto de negociación entre dos actores maduros y responsables. Se hubiera encontrado una forma que permitiera la salida de la situación. No estaba preparado el gobierno de Maduro en lo económico, mucho menos en lo político y mucho menos en el software de tener una estrategia de evolución bajo las condiciones austeras de la crisis para mantener la lealtad de la población. Han sido dogmáticos, no han sido elásticos como la economía exige. Y la consecuencia es ahora que están al final del túnel, que yo no creo que van a sobrevivir este año. Alerto solamente a que México no puede ser cómplice de realizar un evento aquí en donde históricamente tiene un gran compromiso, que fue Punta del Este, que le dio una gran talla internacional, no dentro de la OEA. Yo recuerdo a Rafael de la Colina, yo recuerdo por qué México nunca ha tenido un secretario general de la, no porque no lo quisiéramos, porque no lo quisiera la OEA, no porque no nos hubieran invitado. Don Rafael hubiera sido un espléndido secretario general, sino porque nunca le tuvimos fe a la OEA. Y Fidel lo que dice en aquella canción, pues a ratos es cierto. Ese rato es cierto, o la OEA se reconvierte en un foro de negociación igualitaria de los países latinoamericanos, en la cual mi abuelo decía que era un gato y 21 ratones, lo publicó, claro, el licenciado Basolzo. Entonces, en este momento, la OEA es absolutamente inoperante, pero va a ser operante para asfixiar o condenar a un régimen que no tiene títulos la carta para poderlo hacer. Una posible fusión de bloques para concertar un esquema de libre comercio entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico sería una magnífica noticia para los países de América Latina. Una América Latina que hoy debe de lucir cada vez más unida e integrada ante una política exterior estadounidense que desaira a lo mexicano. Y es que el muro fronterizo entre México y Estados Unidos no es un muro binacional o un asunto privativo de dos países. Todo lo contrario, es un agravio regional e incluso internacional. Y aquí la pregunta es si habrá llegado el momento de que México pueda capitalizar toda esta enorme oportunidad de poder abonar hacia la integración y la unidad latinoamericana. ¿Realmente contamos con la determinación política para mirar hacia los países del sur? En cuanto a América Latina, estamos con una relación muy fuerte, principalmente con los países de la Alianza del Pacífico, con Chile, con Perú, con Colombia. Tenemos también una buena relación que se está fortaleciendo recientemente con Argentina y con Brasil. Son los principales países comerciales, digamos. En cuanto a nuestra relación con el vecino del norte, bueno, el TLC de América del Norte sufrirá una modificación a partir de junio de este año y modificación que puede ser muy benéfica para México. Es una relación trilateral que tenemos que tratar con Canadá y con Estados Unidos, pero de esta modificación podríamos salir fortalecidos. Yo siento que el gobierno mexicano en los dos regímenes anteriores ignoró totalmente la relación con América Latina, la subestimó
y cometió un gravísimo error histórico, y aquí habla con una gente que tiene muchos años de estudiar la historia diplomática de México. Es decir, cambiamos la frontera. México es América Latina. México es América Latina. Dejémonos de cosas. Una cosa es que en el 94 el tratado nos establece una integración de 3 países, pero nosotros culturalmente, históricamente, geográficamente, étnicamente, en todos los terrenos, nosotros somos parte de la América Latina. Este fue un gravísimo error de la política exterior mexicana cometida por estos dos presidentes, y que lamentablemente, lo debo decir, no se ha reparado. No ha tenido la diligencia la política exterior mexicana en estos 4 últimos años de volver, ahora con humildad, ahora con, pues con el sinsabor de un error, acercarnos a donde equivocadamente nos disociamos y donde están establecidos nuestros verdaderos lazos. Aquí hay varios factores. El primero es que las 3 grandes potencias de América Latina, México, Brasil y Argentina, están en crisis los 3. Y ninguno tiene un poder geopolítico, por ejemplo, comparable a lo que eran hace 15 años, hace 30 años inclusive. Entonces, a nivel nacional no son actores de importancia, seamos realistas, ¿no? No es Rusia que habla, no es China que habla, ni siquiera es Japón o Alemania. No, esos son países que en el fondo no cuentan hoy día. En segundo lugar, no hay unidad dentro del subcontinente, porque por supuesto hay una fractura entre lo que quiera del desarrollismo de centro-izquierda, el bolivarianismo, y los gobiernos neoliberales, los neofascistas, Obama, Bush, etc., no van a permitir que China se quede con el Pacífico. Y entonces tienen que hacer algún arreglo bajo la hegemonía estadounidense. Y Trump nunca entendió que el TPP no era un tratado de libre comercio, sino era más bien un tratado de protección de propiedad intelectual, de derechos ecológicos y de derechos sindicales. Alguien va a desempolvorear el TPP y con otro nombre van a actualizarlo volviendo a la confrontación con China. Vayamos con el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre las fricciones migratorias entre Venezuela y Colombia. Cruce fronterizo entre Venezuela y Colombia marca diferentes lecturas. Primero, una Venezuela de auge con su boom petrolero en la década de los 70, que de acuerdo con los cálculos de ACNUR y la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, permitió que 5 millones de colombianos se asentaran en el territorio venezolano. Esto, repito, de los 70, 73 y hasta 1983, en una década. Posteriormente, otras 3 grandes oleadas de colombianos se incorporaron en el territorio de Venezuela, y de ello fue testigo un punto emblemático, el puente Simón Bolívar, en la proximidad de Cúcuta, donde encontraron mejores niveles de vida. Estas 3 grandes oleadas tienen fechas específicas: 2003, 2005 y 2013. En ese periodo encontraron un mejor asentamiento, y a la fecha se calcula, esto es paradójico, que aproximadamente 8 millones de colombianos residen en el territorio de Venezuela. Esas son las cifras que presentó en 2014 y 2015 respectivamente el presidente Maduro, asentando
que el problema y raíz de la crisis fronteriza es de Colombia. En contrapartida, las autoridades de Colombia presentaron otra historia y recordaron que en 2013 inició un periodo de inmigración de Venezuela hacia Colombia. Y esto tiene una razón. El presidente Hugo Chávez, en sus estertores, ordenó la remoción de 14,000 empleados de la empresa petrolera PDVSA. Y esto llevó, en un periodo que inicia en 2011, pero continúa a la fecha, aproximadamente 800,000 venezolanos para su incorporación en Colombia. Ellos con una economía más sólida que los colombianos que transitaron a Venezuela. Finalmente, las dos partes estiman, vamos a convertir esto en un asunto humanitario, de lo contrario, las escenas del Mediterráneo y Siria y Turquía estarán presentes en el puente Simón Bolívar. Y vayamos a esta entrevista que realizó Vértice Internacional con el doctor Gerardo Esquivel, quien nos platica de la vulnerabilidad de los Dreamers de ser deportados. En particular están en riesgo, me parece, no solo los migrantes indocumentados, los estudiantes que se adhirieron al programa de Dreamers, a esta orden ejecutiva del presidente Obama, en la cual estudiantes mexicanos que estaban en las universidades norteamericanas, que habían nacido en México y que fueron llevados muy jóvenes a los Estados Unidos, regularizaban de alguna manera, no necesariamente legalizaban, pero de alguna manera se les permitía, se continuaban en los Estados Unidos, se adhirieron a esta orden ejecutiva, a este programa de Dreamers, y entregaron su información personal, confidencial, y en ese sentido ahora se encuentran en mayor vulnerabilidad porque el gobierno de Estados Unidos tiene sus datos, tiene su información, sabe dónde están, sabe dónde viven, quiénes son sus familiares, y en ese sentido es un riesgo muy concreto el que se enfrentan estos jóvenes Dreamers, a los que creo que tendríamos que estar apoyando en términos de proteger su situación, de ayudarlos, y de tal manera que eventualmente muchos de ellos podrían ser deportados. También tendríamos que preocuparnos por su integración a la vida en México. Como han sido deportados una cantidad muy grande ya de mexicanos durante la administración del presidente Obama, que es algo que a veces se olvida. Estos programas de deportación masiva empezaron o han estado vigentes desde hace muchos años, pero en particular con el presidente Obama, una deportación muy importante, y también tendríamos que habernos preocupado en su momento, me parece, por cómo se reinsertaban a la vida en México. Sí, bueno, hay dificultades, hay una escasez, me parece, de políticas públicas en ese sentido. Hay dificultades para empezar a integrarlos, por ejemplo, cosas tan elementales como su inserción al sistema escolar de los jóvenes que han deportado, que han regresado voluntaria o involuntariamente. Eso se tiene que simplificar. Se anunció hace poco un programa, pero es increíble que apenas se esté planteando eso cuando hemos tenido ya cientos de miles de jóvenes que han regresado al país en los últimos años y que han tenido dificultades para incorporarse al país, tan solo para revalidar sus estudios. Ya no digamos otras personas para encontrar trabajo, para de alguna manera tener oportunidades de acceso a financiamiento, a créditos que les permitan empezar a desarrollarse en sus comunidades de origen. Algunos de ellos ni siquiera han podido regresar a sus comunidades de origen. Entonces no tenemos un buen censo, una buena idea de dónde están, de si lograron efectivamente llegar o no a sus comunidades de origen. En fin, tenemos una ausencia de políticas públicas que han quedado más o menos claras y ahora recientemente ante la preocupación por un aumento en estas deportaciones, pero que, como decía antes, ya las hemos tenido y sí ha habido una escasez de políticas públicas dirigidas a estos migrantes, y creo que en ese sentido se vuelve muy importante empezar a pensar, a diseñar estas políticas e implementarlas cuanto antes, porque como decía antes, ya tenemos mexicanos que están en esta circunstancia. Los migrantes que están detenidos en la frontera son otro ejemplo de cosas que no hemos podido resolver y que posiblemente se agudizarán conforme pase el tiempo con una política hostil hacia los migrantes como la que está implementándose en Estados Unidos.
Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les pido que nos acompañe todos los martes a las 21 horas por el canal del Congreso y así en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.